Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista. El 6 de junio de 1925, la colonia italiana fascista festeja con toda ostentación el 25º aniversario de la asunción al trono de Víctor Manuel III. El embajador italiano en Buenos Aires, Luigi Androvandi Marescotti, conde de Piano, llega acompañado por el presidente de la Nación, don Marcelo Torcuato de Alvear, y secundado como guardia de honor por el propio general José Uriburu. El punto culminante será la gran velada artística en el Teatro Colón. La gran fiesta será una prueba para el embajador italiano. Sabe que el propio Mussolini tiene gran interés en las repercusiones de su régimen en la colectividad peninsular en la Argentina. Mussolini debe, a su vez, demostrar poderío y eficacia ante otros embajadores que miran con desconfianza el ascenso del fascismo. Esa noche, el Colón parece estar en la propia Roma. La banda municipal inicia la ejecución del himno nacional italiano. Todo el mundo canta. Aplausos emocionados y lágrimas en los ojos. Pero al arrancar la marcha real italiana, un grupo de anarquistas interrumpe a los gritos el acto, lanzando volantes desde el paraíso que llueven sobre las narices del conde de Viano. ¡Assassini! ¡Ladri! ¡Viva Matteotti! En el paraíso se está luchando. Los muchachos camisas negras se lanzan con santa indignación contra los revoltosos. Pero los antifascistas se defienden bien. Todos pertenecen al grupo L'Avvenire, menos un rubio con abrigo negro que se defiende como un león de las cachiporras fascistas. Ha tomado un volante y con un vozarrón que debe llegar a la platea grita: In Benito Mussolini le più precisa e perfetta raffigurazione di tutte le infamie, glorificatori della monarchia puntellata dal pugnale dei Dumini, scrivite nella storia della Casa Savoia questo nome glorioso, Matteotti. Todos los fascistas quieren pegarle al joven revoltoso, que es tomado entre varios, mientras un camisa negra le da una y otra vez puñetazos en el ojo izquierdo. Antes de subir al celular, el rebelde le lanza un certero salivazo en el rostro a un militar italiano mientras grita: ¡Eviva la anarquía! El joven rubio vestido de negro, el más golpeado, el más decidido de los anarquistas italianos, es Severino Di Giovanni.
Severino di Giovanni había nacido en Chieti, en la región de los Abruzzos, a 180 kilómetros al oeste de Roma, el 17 de marzo de 1901. Siendo adolescente, ejercerá de maestro durante la guerra en una aldea de la región. Mientras tanto, aprende el oficio de tipógrafo y lee mucho. Proudhon, Bakunin, Reclus, Kropotkin, Malatesta, Nietzsche y Stirner. De la violencia de la Primera Guerra Mundial pasa a un período más violento aún, el advenimiento del fascismo. Es el momento en que se terminan las garantías individuales. Todo lo que es oposición es barrido por los escuadristas. La cárcel, el exilio, la pérdida de la subsistencia, la bastonadura, el óleo di ricino y también el asesinato. Di Giovanni, sin empleo, abandona Italia en 1922 junto a su esposa, Teresa Masculli. En mayo de 1923, tras una breve estadía en Sao Paulo, Di Giovanni, su mujer y su hija Laura llegan al puerto de Buenos Aires a bordo del vapor Sofía. Di Giovanni va a ser uno de los principales protagonistas en la agitación por la libertad de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos bajo la falsa acusación de haber participado en un asalto a pagadores de una fábrica en el estado de Massachusetts. La condena a muerte de los dos anarquistas había conmocionado a los trabajadores del mundo entero. En la Argentina, los anarquistas y los anarcosindicalistas habían concentrado todos sus esfuerzos en una gran agitación dirigida a la protesta y a exigir la conmutación de la pena de muerte. Pero en agosto de 1925, Severino hará una pausa y verá cumplido uno de sus sueños. El día 1 sale el primer número de la revista Culmine. Su editor será el propio Di Giovanni y su administrador Luis Tibiletti. La redacción se halla en un conventillo de San Telmo. Di Giovanni cuida minuciosamente la presentación y la parte estética de la revista. La primera nota, Dar flores al caído, está escrita por Severino y dedicada a Kurt Wilkins. Culmine trae un artículo del escritor norteamericano Upton Sinclair, Libertad a Bartolomeo Vanzetti, el poeta del canto al porvenir. En la revista colabora Aldo Aguzzi, la contrafigura de Severino, partidario del trabajo de organización y pacifista. El pacifista necesita al rebelde, que no pone la otra mejilla cuando lo abofetean, y el rebelde necesita al pacifista para comprender el mundo futuro que desea. Un domingo a la mañana de mayo de 1926, La Antorcha realiza un acto por Sacco y Vanzetti al que concurren 250 personas. Hablan Rodolfo González Pacheco y el payador Martín Castro. Un orador fuera de programa toma la palabra sin que nadie se la haya otorgado. Violencia. Se necesitan más actos individuales. Se necesita más violencia. El orador, Severino Di Giovanni, se gana las simpatías de los más jóvenes y los más ardorosos. Entre el público se encuentra un adolescente que muy pronto trabará amistad con Severino. El joven amigo de Severino es un activo colaborador de La Antorcha junto con su hermano. Ambos, Paulino y Alejandro Scarfò, ofrecerán en alquiler a Severino la parte de atrás de la vivienda paterna. Severino se trasladará de Morón a la casa de los Scarfò junto con Teresina y sus hijos, Laura, Aurora y el pequeño Ilvo. En esa casa conocerá a quien muy pronto determinará su historia, América Scarfò, pronta a cumplir 14 años de edad. Cuando ya conoció a Severino, yo era anarquista. Nos hacía leer a nosotros. En todo caso, Paulino me enseñó a mí. Nos hacía recitar las coplas de Manrique, por ejemplo. Y entonces decía, bueno, el sábado que tengo libre van a preparar él y la novia, era maestra, nos preparaban a nosotros que éramos los más chicos. Ellos se conocen en La Antorcha, ya ves, ya eran anarquistas los dos.
Y entonces dijo que necesitaba alquilar, pues se tenía que mudar. Y mi padre había hecho en el mismo terreno 2 casas. ¿Viste esas 2 entradas con el corredor largo? Y se mudó ahí. Pero ahí no tuve yo mayor trato con él. Y él se iba a la mañana temprano a trabajar porque era tipógrafo. Y bueno, era un buen día, buenas tardes y nada más. El 10 de agosto de 1927 es el día señalado para la ejecución de Sacco y Vanzetti en la prisión de Charlestown. La agitación aumenta. Los anarquistas promueven la necesidad de un gran movimiento de masas para demostrar a la burguesía que no se puede matar impunemente a 2 hijos del pueblo. Ese movimiento significa huelga general, grandes manifestaciones y, en el caso de Cúlmine, también acción directa como actitud individual de protesta. El viernes 22 de julio por la noche estallan bombas en el monumento Washington en los bosques de Palermo y en la vidriera de la agencia Ford en pleno centro. Después de leer Cúlmine, la policía no tiene la menor duda de que por ahí está el organizador de los atentados. Iconoclastas, rebeldes a todas las opresiones y a todas las injusticias, ha llegado la hora de cooperar con todas nuestras fuerzas para salvar la vida de Sacco y Vanzetti. Demos fuego a la dinamita vindicadora, destruyamos a la infame casta de esclavistas y aprestémonos a la más desesperada lucha por la libertad absoluta de los 2 reclusos de la cárcel de Charlestown. La Fora y los gremios autónomos declaran el paro por 48 horas. Aumenta la agitación callejera en todo el mundo. Es el 10 de agosto la fecha establecida para llevar a la silla eléctrica a los 2 libertarios. Tres grandes manifestaciones han sido organizadas para la tarde. A las 15 los gremios anarquistas autónomos y la agitación pro Sacco y Vanzetti. A la misma hora en Plaza Constitución la Fora, la Central Obrera Anarquista. Y a las 16:40 horas en Plaza Congreso la COA, Organización Gremial Socialista Reformista. Una de las manifestaciones más grandes que se hizo por la libertad de Sacco y Vanzetti fue la Fora en la Plaza Constitución y la USA, que en aquel entonces ya no era Fora del 10º sino de la USA, lo hacían en Plaza Congreso. A la desconcentración vamos algunos compañeros y nos concentramos en la manifestación que ya había terminado en Plaza Congreso la USA, y me informan de que la USA había dado vuelta al trabajo, y yo le digo a la gente que estaba ahí, muchos sindicalistas y socialistas, que la Fora la había reafirmado porque todavía estaban con vida Sacco y Vanzetti. Entonces me piden si yo puedo hablar, quiero hablar y manifestar eso. Subo en la tribuna improvisada y al manifestar eso la gente empieza a gritar ¡viva la huelga! Hay una adhesión también, aunque la habían declarado cesante. Cuando salgo de la manifestación, después de esas palabras, frente al Congreso me detienen, me hacen un cordón la policía y me detienen y me llevan a la sesional y después me llevan al cuadro quinto. Pero es una detención que dura un par de días nada más. Quiero señalarlo para ver las posiciones enfrentadas que había dentro del movimiento obrero, pero a pesar de sus dirigentes que daban la vuelta al trabajo, como Sacco y Vanzetti estaban con vida, reafirman la huelga.
Ahí me encuentro con el compañero Badarasco, que lo habían detenido porque lo habían acusado que en Plaza Congreso había incendiado una bandera norteamericana, pero a él lo tenían incomunicado en una esquina de orden social y a mí me tenían en otro lado. A mí me pasan al cuadro quinto, como te dije, y a él lo pasan incomunicado. No sé cuánto tiempo estuvo, porque se sintieron muy ofendidos que a sus patrones, la burguesía norteamericana, le habían encendido una bandera. Le dieron mucho más importancia a eso que a un grito de viva la huelga. Pueblada de 100.000 porteños por Sacco y Vanzetti, publica La Antorcha. Con propios ejemplares de ese periódico, los manifestantes queman un tranvía en la vía pública. El jefe de investigaciones de la policía de la capital, don Eduardo Santiago, al cual los anarquistas sienten un odio especial por torturador, declara que la situación está absolutamente controlada. No va a pasar nada, dice. A la noche siguiente, en su lujoso domicilio explota una bomba de extraordinario poder. El comisario Santiago salva su vida de milagro y no hará más declaraciones. Por último, llega la dramática noche del 22 de agosto. Una verdadera multitud está reunida en los cafés de Avenida de Mayo a la espera de noticias en las pizarras. A los anarquistas se los puede ver en los cafés de Boedo. Es una multitud que permanecerá firme hasta la madrugada, cuando se esparce la noticia. Sí, los asesinaron, a la hora 0 del día 23, primero a Sacco, después a Vanzetti. Murieron gritando, ¡viva la anarquía! Cuando a mi papá le dijeron que era anarquista, que veía que venían compañeros y qué sé yo, porque aunque era otra entrada, se veía, se oía la gente, las cabezas, y entonces le pidió que se fuera. Le dijo, mira, si no tenés plata para mudarte, yo te doy, pero andate, yo la necesito, la voy a vender, la casa, qué sé yo. Y él le dijo, no, yo me voy, y se fue. Y yo lo empecé a conocer recién en ese momento, porque empezaron las discusiones, que si estaba bien el anarquismo, que si no, y entonces Paulino le dijo que papá era un burgués, porque mi padre era constructor, hacía casas, las vendía, y entonces empezaron las discusiones y Paulino se fue de casa. Y Alejandro también lo siguió. Pero Paulino se fue a Córdoba y Alejandro se quedó en Buenos Aires. Pero Severino ya estaba separado de la mujer y vivía solo, entonces se fue a vivir con él. Y mi mamá me mandaba con ropa limpia, dulces, esas cosas que hacen las madres, ¿no? Y así yo un día me encontré y digo, ¿y qué hace este acá? Yo lo suponía con su familia. Y dice, vive acá. Le digo, ¿cómo? Y entonces me contó que se habían separado hacía rato. Y bueno, y así nos fuimos conociendo, me acompañaba al colectivo, y así vino el amor. Hasta la víspera de Navidad de 1927, los atentados de Di Giovanni han sido contra cosas y no contra personas. Él quiso seguir en esa línea, pero la violencia es impredecible. No hay cálculos suficientes ni seguros. Ese mediodía, la fatalidad va a asignar a Severino Di Giovanni en su obstinado camino hacia la tragedia. Él cree que va a dar un golpe perfecto contra dos empresas norteamericanas. Faltan apenas 15 minutos para que cierren los bancos. Se dará asueto navideño a las 12. En ese momento, entra al Citibank de la calle San Martín, un desconocido con un maletín en la mano. Se dirige hacia la casilla telefónica. Deja la valijita junto a ella y entra para simular un llamado. En los alrededores de la casilla no hay nadie. La gente se agrupa en las ventanillas. El maletín ha quedado volcado hacia uno de los costados. El desconocido sale sin su maleta. Los ácidos han comenzado a trabajar. Un tal Taboada, que levantaba quiniela, se dirige a la casilla para hacer anotaciones.
La bomba está calculada para las 12:05, para cuando se haya retirado todo el mundo. La bomba se ha dado prisa. No ha esperado el horario de cierre. Se produce una llamarada infernal e inmediatamente una ensordecedora explosión. Se origina un tifón que lanza cuerpos, muebles, astillas y bandadas de dinero que van a parar a la calle. La detonación es tan tremenda que paraliza el centro porteño. Solo se oyen las sirenas de las ambulancias y bomberos. Los peritos dirán que jamás ha explotado en Buenos Aires una bomba de tal potencia. 23 heridos, un muerto, Taboada, de cuyo cuerpo quedó poco. Horas después fallecerá Magda Angélica Villar, de 19 años, empleada del banco, quien estaba a punto de casarse. No eran esos los muertos que deseaba Severino, pero estaban allí, muertos, 2 muertos inocentes, tan inocentes como Sacco y Vanzetti. La antorcha no aplaude la acción individual, pero de alguna manera justifica el atentado con el título de «Era fatal». ¿Suponían todo terminado con las descargas eléctricas del 23 de agosto? ¿No esperaban que aquellas chispas encendieran las bombas? La protesta se había movilizado para que todos los anarquistas repudiaran el hecho y aislaran a Severino, denominando a los atentadores en su edición del 28 de diciembre como «núcleo de imbéciles y desequilibrados». Severino recibe con indignación el ataque de sus propios compañeros de ideas y defenderá a muerte su acto terrorista. En poco tiempo, Severino preparará el atentado que marcará definitivamente su vida de perseguido. Severino ha comenzado a vestirse de negro, sombrero del mismo color, de alas anchas y moño negro. Es su único gusto. No bebe, no fuma y come frugalmente. Su intención es acosar al fascismo en su propia madriguera, ganar la batalla afuera, no darle ninguna tregua y que su acto sea un ejemplo a seguir por los antifascistas en el exterior. Bueno, ya en 1928, durante el gobierno radical de Alvear, se producirán atentados contra el fascismo en Buenos Aires, que realmente tendrá mucho eco. El cónsul general italiano en Buenos Aires, Capani, es un camisa negra, es un hombre del fascismo oficial, es un hombre que recluta a jóvenes italianos y a jóvenes argentinos para formar la juventud fascista. Y entonces será Severino Di Giovanni y Ramé, su amigo, que intentarán ponerle coto a esto y harán el atentado, entrarán en el consulado italiano, no podrán pasar al despacho de Capani porque estaba por recibir en ese momento al embajador italiano en Buenos Aires. Primero intentará Severino, después saldrá porque no puede realmente dejarlo, está muy observado, es muy conocido. Entonces vendrá Ramé y dejará la bomba, el maletín con la bomba, cerca de una escalera. Habrá una horrible explosión, morirán 9 italianos, 2 de ellos que no eran fascistas, 7 fascistas y 2 que no lo eran. Es decir que en la discusión que ya había sobrevenido y que después seguirá es hacer atentados sí contra las organizaciones fascistas, las organizaciones totalitarias, pero que no caigan inocentes. Y allí cayeron 2 inocentes. Ya en otro atentado Severino había sostenido de que no hay inocentes, diciendo que son todos los que participan, digamos, en la vida del mundo, de alguna manera tienen participación con su presencia en el mundo. Bueno, esto hará nacer una gran discusión en el movimiento anarquista. Ese mismo día, Ramé y Severino Di Giovanni harán un atentado contra un organizador fascista del barrio de La Boca, un farmacéutico, Mastronardi. Dejarán el maletín con la bomba. El maletín será descubierto por un hijo
menor de edad, del farmacéutico, quien curioso abrirá el maletín y sacará realmente un tubito donde estaba la mecha para la explosión, y decir que fracasará el atentado, pero quedará realmente el temor en las organizaciones fascistas de que ahora ya no sería fácil la vida del fascismo en Buenos Aires. Y Severino Di Giovanni, perseguido por algunos que lo vieron, sufrirá el allanamiento de su domicilio, donde está solamente su mujer y sus hijos. Se llevarán todas las publicaciones que tenía Severino y empezará ya una persecución policial y de todo tipo desatada contra Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Di Giovanni contará con el apoyo casi unánime de los periódicos anarquistas italianos de Francia y de Estados Unidos, como La Diana de París, La Dunata de Refratari de New York y L'Emancipazione de San Francisco. Pero entre los anarquistas argentinos la división será definitiva. Un abismo se abrirá entre la Fora, su brazo editorial La Protesta, representada por Diego Abad de Santillán y Emilio López Arango, y por otro lado, el grupo Culmine, cuya figura sobresaliente es Severino Di Giovanni. El atentado a la embajada italiana también había dejado bien en claro la colaboración del fascismo con la policía argentina y del gobierno argentino con el régimen de Mussolini. Durante el gobierno de Alvear se había comenzado a gestar la estructura de poder del fascismo argentino, cuyas figuras más conspicuas serán los generales Uriburu y Justo, el almirante Domecq García y el escritor Leopoldo Lugones, secundados por la Liga Patriótica Argentina de Manuel Carles. Toda la policía de la capital está detrás de Di Giovanni, pero es el subcomisario Garibotto de Orden Social quien está en la pista. Dirige la investigación a la localidad de Berisso, donde está el núcleo más fuerte de anarquistas italianos partidarios de Di Giovanni. Se los somete a minuciosos interrogatorios, aunque sin resultados. Son todos hombres duros, casi todos obreros panaderos. La foto de Di Giovanni es enviada a los más importantes diarios del país y a las policías del continente. Severino es presentado como el enemigo público de la sociedad. A esta altura, dos de sus principales colaboradores son los hermanos Paulino y Alejandro Scarfò. Severino ha decidido seguir su lucha y en bien de su familia debe alejarse. No puede ser que Teresina tenga que soportar continuos allanamientos y molestias. Teresina y Severino se habían mantenido juntos porque fueron llegando uno a uno los hijos y entre ellos existió siempre un sentimiento de respeto y mutuo cariño. Severino Di Giovanni, después de 2 meses de persecución continua, ha vuelto a Buenos Aires impulsado por su pasión hacia esa muchacha de 15 años, América. El perseguido la ha esperado a la salida del colegio, y después de largas caminatas por el arroyo Maldonado y el Parque Lesica, en el Parque Centenario, deciden unirse. Cuando no puede verla, él le escribe hasta 3 cartas diarias, llevadas por 2 o 3 mensajeros, que creen que se trata de mensajes por la lucha y las ideas. No sospechan que son nada más que cartas de amor. Íbamos caminando hasta unas cuadras cerca de casa. Y esas cosas de si ti voglio bene, siempre en italiano me hablaba. Y así fue la declaración, ti voglio tanto bene. Bueno, yo también le dije. Pero yo le hablaba en castellano y él en italiano. Y de él escribir cartas. Escribía cartas porque no nos podíamos ver seguido. A veces venía al colegio, pero otras veces no podía. En fin, no hacerse ver tanto. Ya era perseguido. Cuando no podía, mandaban compañero con una carta. Por eso hay tantas cartas. Y las que se perdieron, ¿no? Vos le escribías porque mucho tiempo para verse no tenías, ¿no? Claro, yo le escribía, pero él las rompía. Porque decía que era peligroso que él las tuviera. Y que yo tenía que hacer lo mismo.
romperlas para que no hace que me la encontraran. Y resulta que yo no las rompía. Me parecían tan lindas, romperlas no, de ninguna manera. 2 días después de la unión en el amor de América y Severino, este le escribe: Domingo, 19 de agosto de 1928. Amiga mía, tengo fiebre en todo mi cuerpo. Tu contacto me ha atestado de todas las dulzuras. Jamás como en estos larguísimos días he ido bebiendo a sorbo los elixires de la vida. Te dije en aquel abrazo expansivo cuánto te amaba, y ahora quiero decirte cuánto te amaré. Y da la casualidad que mi hermano un día busca un lápiz y abre y se cae una carta. Y de ahí se descubrió. Pero él nunca firmaba con su nombre, ponía tuyo y 3 puntitos, nada más. Entonces me preguntó quién era mi novio, por qué no lo traía a casa y todas esas cosas. Ni se imaginaba, ¿no? Que todas esas cosas que uno no quería hacer. Hasta que mi mamá se puso seria porque hablaban entre ellos dos, el hermano mayor y la mamá. Mi papá nunca supo nada de eso. Bueno, y se supo lo de las cartas. Entonces mi mamá me combinó a que dijera quién era y que lo hiciera venir a casa, poner los días de visita. Estaba la cosa como para decirle que era Severina. Escucháis, hermanos míos, escucháis, trabajadores, estas palabras que brotan de un humano corazón, transmitida de Ushuaia, gran legión de inquisidores, donde se halla nuestro hermano Radobuski en la prisión. El 12 de octubre de 1928 ha vuelto a la Casa Rosada Hipólito Yrigoyen. Los anarquistas le desconfían. Jamás le perdonarán a su gobierno radical las matanzas de obreros en la Semana Trágica de 1919 y en las huelgas rurales patagónicas de finales de 1921. Desde el primer día de la Asunción, los anarquistas comenzaron a presionar a Yrigoyen por la libertad de Simón Radovitzky, quien ha cumplido 19 años de prisión en Tierra del Fuego. Todas las tendencias libertarias levantan la consigna: libertad a Radovitzky. En 1916, Yrigoyen, como candidato a presidente, prometió para ganarse al proletariado que indultaría al vengador de la masacre de Plaza Lorea, ejecutada por orden del coronel Ramón Falcón. Di Giovanni interviene activamente en la campaña, viaja a Montevideo y toma contacto con Miguel Arcángel Rosiña, el as de los anarquistas expropiadores. Con parte del botín del asalto al Hospital Rawson se está financiando una falsificación de moneda argentina. Severino regresará a Buenos Aires introduciendo parte de esa moneda falsa. Con esa acción, Di Giovanni entra directamente en el anarquismo expropiador. Pero también con esta acción, el anarquismo expropiador entra en la primera plana de la prensa argentina, que sigue paso a paso la persecución de los anarcobandidos, que se hacen pasar para ejecutar el robo por accidentados con las cabezas vendadas. Los 3 vendados son Miguel Arcángel Rosiña, Andrés Vázquez Paredes y Antonio Moretti. A 30 metros espera en un doble jaetón Vicente Moretti. Los anarquistas reducen al pagador y al policía, pero en la retirada el policía cae muerto al intentar sacar su arma. Los anarquistas expropiadores se trasladan al Uruguay, donde tienen muy buenos amigos. En su huida a través del Delta, recurren al lanchero Bustos Duarte, un andaluz incondicional de los anarquistas que los cruza a Palmira en su bote E pur si muove. Pero antes dejarán el automóvil en un garage de San Fernando, cuyo dueño jugará a 2 puntas y los delatará a la policía.
La persecución sale en los diarios hora por hora, hasta llegar a Montevideo, hasta perderse junto con las pistas policiales en el barrio obrero del mercado agrario, donde viven muchos ácratas. El asalto a los pagadores del Hospital Rawson ocupa durante varios días la primera plana del diario Crítica, que trae páginas y páginas con dibujos de los rostros de Miguel Arcángel Rosiña y Andrés Vázquez Paredes. El diario más vendido de la Argentina se burla de la falta de rapidez de la policía y hace que su tiraje suba constantemente. Hasta pareciera que tomara partido por los perseguidos. A los 4 anarquistas expropiadores les convendría que nadie hablara de ellos, pero Rosiña va a utilizar la crítica en lo que pueda, y escribe varias cartas junto con Vázquez Paredes que Botana hace publicar a toda página, donde abundan testimonios, lugares y testigos falsos que desorientan aún más a la policía. El diario La Protesta toma distancia de los Rosiña y los Moretti. Porque de ninguna manera podían pagar la culpa de un sistema que estaba rigiendo y que sigue rigiendo, los que estaban, digamos, sumergidos en él, como estamos todos nosotros, sufriendo sus consecuencias. No podía de ninguna manera justificarse, por ejemplo, meter una bomba en un banco donde iba gente a sacar sus propios ahorros o algo por el estilo, o en un lugar público X, o en un teatro o lo que sea, porque eso era sencillamente, y así lo calificaron muchos en sus escritos, como antianarquistas. Nosotros hemos reivindicado y seguiremos reivindicando siempre a dos hombres que son símbolos acá en la Argentina, 2 jóvenes como Simón Radovísky primero y Kurt Wilken después, que ellos personalmente, siendo jóvenes, indignados por los hechos que había ocurrido, el primer caso en la masacre de 1909 en la plaza del Congreso, la plaza de Orea, en el caso de Simón Radovísky, y el segundo caso por la matanza terrible que hubo en la Patagonia por parte de los militares comandados por el teniente coronel Varela. Reivindicamos plenamente esos casos. Ellos no comprometieron al movimiento, a la organización. Ellos pidieron la ayuda únicamente de los que podían surgirlo de los elementos para cometer, y jugaron su vida. Ellos jugaron su vida, e incluso gente que convivía con ellos no supo absolutamente nada de lo que estaban preparando. Pero en diciembre de 1928, la detención de Alejandro Scarfó y de 4 compañeros por un hecho que jamás fue aclarado, una bomba colocada en cercanías de la Catedral Metropolitana que provoca una víctima fatal, pone a Severino al borde de la desesperación. Él se siente un poco responsable de lo que le estaba pasando a esa familia y promete a América liberar a su hermano preso. En ese diciembre el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, visita la Argentina. Severino escribe en Iadunata: Su Majestad, el Emperador de las Américas, ha realizado otra etapa en su gira por las colonias sudamericanas, entrando triunfalmente en la Meca argentina, Buenos Aires. Hoover, antes de llegar a Buenos Aires, había estado en Nicaragua para apoyar a las fuerzas norteamericanas, interventoras en el territorio, cuando Augusto Sandino combatía contra ellas. El jefe de orden social de la policía, Gariboto, divulgó que había hecho fracasar un atentado anarquista contra el tren en que iba a viajar el presidente de Estados Unidos. Di Giovanni sabe más que nunca que necesita dinero para la defensa de Alejandro Scarfó y de sus compañeros presos. Su refugio preferido es el Delta, donde es visitado por compañeros que planean un asalto a los pagadores del establecimiento industrial Kloeckner en Buenos Aires. Los asaltantes actúan rápidamente y logran huir con un botín de 19.000 pesos, luego de una persecución cinematográfica, como mencionan los diarios. Uno de los bandidos es Severino Di Giovanni, que se inicia con este acto en la acción expropiadora. Al poco tiempo, se va a producir el hecho más negro en la historia del anarquismo argentino. Bueno, el 25 de octubre de 1929 será realmente trágico para el anarquismo de la Argentina. Se producirá el asesinato de López Arango, el director de La Protesta.
Y entonces ahí se demuestra la profunda división que había en el movimiento libertario, como la gente de López Arango y de Abad de Santillán, hombres de la protesta, hombres que en sus escritos escribían siempre contra la violencia, que atacaban diariamente a Severino Di Giovanni. Va a ser eclosión en un enfrentamiento entre los dos grupos. Abad de Santillán había escrito algo que no tiene disculpas, que lo acusó a Severino Di Giovanni de agente fascista, cosa que no era una infamia. Severino Di Giovanni jamás estuvo al servicio del fascismo, todo lo contrario, fue el que más luchó, tal vez con métodos discutibles, contra el fascismo de Mussolini en Buenos Aires. López Arango, como no estaba firmado el artículo, Severino Di Giovanni creyó que había sido López Arango, o López Arango por lo pronto era el responsable de la protesta, porque era especie de, aunque el cargo no se lo denombraba así, era el responsable de la protesta. Es decir, que de cualquier manera había accedido a su publicación. Bueno, ese día concurren 2 o 3 anarquistas, no se sabe muy bien, de acuerdo a las versiones, golpearán en la casa de López Arango en Remedios de Escalada, saldrá López Arango, habrá una discusión y se escucharán balazos, en el sentido de que López Arango caerá herido de muerte en la puerta de su casa. Nunca se supo quiénes fueron, se sospechó por algunos testimonios de vecinos de que era un hombre vestido de negro el que había hecho los disparos, o por lo menos el que había discutido con López Arango. Y después en cartas que pude leer, que intercambia Severino Di Giovanni con otro italiano, con Ugo Treni, él hace referencia como que había sido él el responsable de la muerte de López Arango. De manera que no cabe ninguna discusión. Si bien al parecer Severino Di Giovanni no fue el que hizo los disparos, fue el que llegó hasta allí con sus compañeros como para terminar con López Arango. El entierro de López Arango fue imponente. Todos los gremios de la Fora estuvieron presentes. La primera reacción de la protesta es de indignación y dolor. Hay desorientación. Creen que los autores tienen que estar entre los obreros panaderos. Hombres de la protesta y la Fora hacen una operación comando y toman prisioneros a varios sospechosos. Pero los miembros más combativos del gremio de panaderos aseguran bajo palabra de anarquistas que nada tienen que ver. Es entonces cuando los hombres de la protesta y la Fora van a salir a buscar, para liquidar sin pregunta previa, a Severino Di Giovanni. La protesta iniciará una nueva línea. Luego de la primera indignación, ofrecerá a todos los campos del anarquismo la reconciliación. La tragedia había obligado a reflexionar, pero quedaría poco tiempo para la discusión. Esto produjo un drama y una tragedia total en el movimiento anarquista. Se habían muerto a uno de los compañeros principales, a uno de los compañeros más luchadores. Tal vez López Arango se equivocó en el método de decir esa infamia o de autorizar esa infamia contra Severino Di Giovanni acusándolo de agente fascista. Pero esto marcó rotundamente ya el comienzo de la decadencia del movimiento anarquista, del movimiento libertario, por lo menos en la discusión de las ideas en la Argentina. Será un manchón, será una mancha de sangre muy grande en la historia de este movimiento, que realmente, si bien había tenido disidencias internas, jamás había llegado a estos métodos. Estuvo siempre, después, hasta, por supuesto, hasta que llegue Uriburu,
que traerá una especie de unidad nuevamente del movimiento anarquista, estuvo realmente marcando los dos sectores en que estaba dividido el anarquismo, aquel que quería convencer con las ideas y aquel que no menospreciaba los métodos de la violencia de abajo para combatir la violencia de arriba. En enero de 1930, Di Giovanni está dispuesto a imprimir una publicación quincenal, anarquista, en idioma italiano, que se constituye en el gran vocero de los antifascistas de toda América Latina y reúna a los mejores pensadores del anarquismo italiano. Tiene además el plan de editar las obras completas del gran geógrafo y pensador Eliseo Reclus en edición revisada y comentada. El sabio francés, pacifista a ultranza, es el autor preferido de Di Giovanni. Severino no tiene un centavo y para ello hace falta mucho dinero. ¿Cómo hacer? Sencillamente, mediante la expropiación. Para ello hay hombres que piensan como él: Paulino Scarfó, Jorge Tamayo Gavilán, Paco González, Mario Cortucci, Braulio Rojas, Emilio Uriondo, Humberto Lanciotti y un italianito rubio, Silvio Astolfi, buen amigo de Severino y piloto de persecuciones espectaculares, que se hará pasar por novio de América Scarfó, se casará con los rituales de la época y llevará en su viaje de bodas al encuentro definitivo de América y Severino, que ya solo se separarán por muy pocos periodos de tiempo. Yo me quería ir de casa, pero Severino decía: sos menor, nos van a seguir y es peor. Y la idea que tuvo es que yo me casara con otra persona, sin tener ninguna relación ni nada. Y un buen día en la escuela me espera y conozco al que iba a ser mi marido falso. Dice: bueno, este muchacho se presta, no tenía antecedentes. Bueno, y en 2 meses se armó el casamiento. Y mi mamá decía: hay que comprar los anillos. Sí, pero él no tiene plata, iba y lo compraba ella. Mi hermano el ebanista hizo mueble, el dormitorio. Bueno, fue todo y yo unos nervios, yo no quería hacer eso. Pero solo así pude salir tranquilamente de mi casa. Astolfi, ¿no? Era Silvia Astolfi, ¿no? Astolfi. Pero para mí era un ilustre desconocido. Jamás le pregunté quién era la madre, nada. Venían los jueves y martes. Y yo le decía: cuando no tiene carta, no venga. ¿Y cómo? ¿Y qué le decimos a tu mamá? Y que tiene mucho trabajo, era mecánico, tiene mucho trabajo. Y en mi casa, como buenos italianos, decía: ¡ah, qué trabajador! Su amistad con Aldo Aguzzi se había profundizado. En abril sale a la luz el primer número de Anarquía. Por todas las libertades y todas las rebeliones, es su lema. Se nota un cambio. En la primera plana hay un artículo de Aguzzi en apoyo a la marcha del Mahatma Gandhi, con una descripción de lo que significa el imperialismo inglés y la liberación de los pueblos oprimidos. Es necesario ver en el patriarca indio no el visionario, el santo o el mesías que de él se ha hecho, sino un hombre de acción, el combatiente de una causa nobilísima y grandiosa. Anarquía traerá una sección por la emancipación de la mujer. La mujer, que es esclava económicamente como trabajadora, políticamente como ciudadana y sexualmente como ser femenino, es sometida por los mismos puntales que el hombre. Por lo tanto, la emancipación de la mujer será el resultado de la emancipación de toda la sociedad, incluido el hombre. El verano de 1930 traerá para los anarquistas aires de victoria y entusiasmo al obtenerse la libertad de Simón Radovítsky, el condenado más querido, la libertad más deseada. Poco duraría esa euforia y ese entusiasmo. Se cernían nubarrones de tormenta. El totalitarismo estaba avanzando paso a paso, afianzándose en distintos países, ante una lamentable pasividad generalizada.
El diario La Protesta comienza a alertar sobre el advenimiento de una dictadura que está llegando, que está ahí, en lo inmediato. La Protesta exhorta a la solidaridad, la cohesión y la resistencia al golpe militar que se avecina. 31 de agosto de 1930. Que cada grupo, sindicato o compañero trabaje por la defensa del movimiento y por el apartamiento del pueblo de contiendas partidistas absolutamente estériles. Lo que importa es no quedar con los brazos cruzados en caso de un avance dictatorial. La pasividad, en este caso, sería equivalente al suicidio. 5 de septiembre de 1930. Si las organizaciones obreras cumplieran con su deber, si existieran para algo más que defender sus salarios, a estas horas, la idea de la huelga general estaría en todos los labios proletarios como aroma invencible, más fuerte que las ametralladoras y que los cañones del ejército. El gobierno de Irigoyen va cayendo irremediablemente. Los radicales no hacen ni un atisbo de resistencia. El caudillo radical va a capitular en un cuartel de La Plata. Pero a esta altura de los acontecimientos se produce lo inexplicable. El Consejo Federal de la Fora se declara en total prescindencia frente al golpe de Estado. El Consejo Federal no tiene autoridad para declarar ninguna huelga general sin el consentimiento de sus organizaciones integrantes de ella. El Consejo Federal, este es federalismo, ahí está el federalismo. Los delegados de los consejos locales de todo el país se reunieron en Buenos Aires y reprobaron salir a una huelga general. El análisis que habrán hecho los hombres ahí, eso lo podemos suponer. Yo no estuve presente, no conozco, y no conocía a nadie que haya estado ahí para que me lo haya dicho, tratamos esto, aquello, lo otro. Pero sin duda alguna, para mi manera de ver y después a través del tiempo, lo confirmo filosóficamente. Si los compañeros salían a hacer una huelga general, ¿qué iban a hacer? ¿A detenerlo a Uriburu? ¿Para sostenerlo a Irigoyen? Y si lo defendían a Irigoyen, ¿qué papel representábamos nosotros en el país? La Fora estaba prohibida de hablar públicamente en la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez en más de 30 años de lucha por la verdad y la justicia, los anarquistas de una misma corriente discrepaban en el final del camino. Las disidencias en la interpretación del golpe de Estado entre la Fora y su portador periodístico de todos los tiempos, el diario La Protesta, había sellado su destino, tal vez para siempre. No habría tiempo para recapacitar. El gobierno dictatorial declararía fuera de la ley a todos los sindicatos de la Fora y les iniciaría proceso por asociación ilícita. Quedará como incógnita la tesis del diario anarquista. Una activa huelga general, con activa resistencia, ¿podría haber neutralizado el golpe militar de Uriburu? La ambición de los compañeros por la revolución estaba latente, te cuento porque yo lo he visto a mis compañeros hablar en el año 30 de la revolución, ¿no? Ellos hablaban, antes del hecho de septiembre. Yo estaba en el local cuando los compañeros hablaban de la revolución y está ahí, ¿no? Que la revolución, porque veían un movimiento, la efervescencia de un movimiento obrero que estaba agitándose permanentemente. Yo te conté que ahí hicimos 3 huelgas en el año 30, hicimos nosotros contra la construcción de la cárcel de Villa Urquiza en Tucumán. 3 huelgas del gremio, y protesta por eso. Fíjate que si había condiciones para poder hacer algo. Pero la cuestión es que el análisis debe ser más en profundidad. Si nosotros defendemos, lo detenemos en Campo de Mayo a Uriburu, lo salvamos a Irigoyen de que lo saquen los militares. ¿Y dónde estaba el problema? Vamos a justificar la semana de enero, vamos a justificar la tragedia de Santa Cruz, vamos a justificar tantos hechos que ha cometido, incluso los del Chaco, de la Forestal. ¿Son ellos los responsables de las masacres o no? Ellos han estado ahí. El 17 ellos han estado y ellos han sido los culpables
de semejantes muertes de toda esa gente de ahí de la forestal. Compañeros, vamos a ir a defenderlo a un partido político con la huelga general. A mí me parece que si no hacemos la revolución no vale la pena. El 6 de septiembre de 1930 las cosas cambiarían para todos. Políticos, profesionales, artistas, escritores, empleados, la clase alta y media quisieron vestir por un instante el uniforme militar y saludar con venia y la posición de firmes. Ante tanta adulación, los militares empezaron a sentirse importantes, salvadores, necesarios. Será una creencia que no les abandonará durante décadas. El golpe militar volvería a unir a Badaraco y Rodolfo González Pacheco, de la Antorcha, con Diego Abad de Santillán. El objetivo, torcer la decisión de la Fora. Santillán recurre al dirigente marítimo Juan Antonio Morán, uno de los expropiadores más notables, que actuó con Di Giovanni y Rosiña, para organizar un movimiento popular contra la dictadura. Pero era demasiado tarde. La represión les ganó de mano a los anarquistas. Cuando intentaron reunirse, encontraron los locales de la Fora cerrados por piquetes militares y policiales. La importancia de la Fora radica en que hubo un momento histórico, después del año 3, 4, 5, las coincidencias de toda una pleyada de hombres que vivían dentro del movimiento obrero, que vivían en las zonas del puerto, y que vivieron, por ejemplo, en Rosario y en otras partes, una coincidencia por organizar y reorganizar al proletariado. Pero la comprensión del tema estaba basado precisamente en la falta de esa cultura. Y el pregón cultural se obtiene en base precisamente a la justicia que se esgrime frente a la injusticia social. Y ahí se plegan, imagínense, se plegan infinidad de autores de teatro, de escritores, maestros, en fin, hombres de todos los tipos, pero que coinciden en que la obra está ahí. Y la Fora en ese sentido ha llevado a cabo una obra tremenda. Las escuelas racionalistas que crearon las organizaciones de la Fora en el país fueron innumerables. Entonces ese amor a la enseñanza estaba manifiesta, pero en todos los hombres, no solamente en los intelectuales, en todos los trabajadores. Y eso que yo les señalo a ustedes, por ejemplo, de las conferencias sobre alcoholismo, también se habló de la tuberculosis, se habló de las cárceles, se habló de muchísimas cosas, y que lógicamente es un movimiento que no es únicamente por la conquista del salario, eso no ha servido. Eso lo sabían perfectamente bien los compañeros, que no sirve eso es una conquista circunstancial, es una manera de despertar el interés de los trabajadores y los pueblos. No porque sea el objetivo, porque eso no conduce a nada, si la sociedad capitalista va más veloz que todos nosotros. Las otras dos centrales obreras, la COA socialista y la USA sindicalista, ni siquiera se movieron. En pocos días, de la fusión de estas centrales se formará la CGT, que se pronunciará abiertamente a favor del golpe militar. En su primera documentación dirá: la CGT, órgano representativo de las fuerzas sanas del país, convencida de la obra de renovación administrativa del gobierno provisional y dispuesta a apoyarla como está en su acción institucional y social, convencida esta confederación de que el gobierno provisional no mantiene en vigencia la ley marcial sino para asegurar la tranquilidad pública. No se conoce el caso de militantes de la CGT que hayan sido detenidos ni perseguidos en virtud de su acción sindical. Llega el golpe de Estado y hay algunos compañeros que perciben lo que es el asunto, pero el grueso de los compañeros se creen de que es un golpe de Estado nada más y que no iba a tener unas consecuencias reaccionarias como tiene. Sin embargo, enseguida los militares y la reacción, los conservadores puestos en el poder, vuelven a clausurar otra vez todos los locales y una persecución
brutal a los anarquistas. Y comienza la represión. Bando de pena de muerte para quien se resiste a la detención. Se hacen redadas en los barrios obreros, se persigue, se encarcela. A los anarquistas y comunistas italianos se les aplica la ley de residencia y se los entrega directamente a Mussolini. La primera víctima de la ley marcial impuesta por Uriburu al triunfar la revolución fue Joaquín Penina, joven obrero catalán, fusilado en Rosario el 10 de septiembre por orden del capitán Sarmiento, por repartir volantes mimeografiados contra el gobierno militar. Luego, otro anarquista, Pedro Escasati, era fusilado en Mendoza, y en plena plaza de Avellaneda, el mayor Rosasco aplica la ejecución directa a 3 muchachos a quienes acusa de hurto. También se comienza a aplicar, en cárceles y comisarías, un nuevo invento argentino: la picana eléctrica. Los anarquistas son el principal objeto de persecución. Aquellos que son apresados van a ir a parar a Ushuaia, la Siberia argentina. Al poco tiempo que estar detenido, me llaman de la policía. Era un tal Antebus, una seccional orden social que se llamaba, que era de represión al anarquismo y al movimiento revolucionario, que si le firmaba que no me ponían más en el anarquismo, me ponían en libertad y mandaban a buscar a mi hermano. Como eso era una humillación que no se podía aceptar de ninguna forma, un militante, me niego. Y entonces salgo en la tercera remesa con Pepe Damonte, Corriales, Bracuto, éramos 7, 8 compañeros a Tierra del Fuego. Era un régimen presidiario muy duro. Tanto es así que cuando empezábamos a desembarcar en la bahía que está frente al presidio, hasta llegar a la cárcel, que era un par de cuadras, pasábamos entre medio de un cordón de guardia cárcel que nos golpeaba brutalmente. Ya con los compañeros que habían ido en la primera y segunda confinamiento no nos vimos, porque la cárcel ya era chico y habían hecho un gran galpón que a los compañeros, conjuntamente con algunos delincuentes y demás, pusieron en ese galpón porque no hacían discriminación de ideología. Los únicos que tenían cierta discriminación eran los radicales que habían detenido, que eran muchos, pero los tenían en el pueblo, hacían una vida libre, no hicieron una vida de presidio como nosotros. Hasta que viene la dictadura afloja, se manda una intervención a la cárcel, se llama a los presos y se dice de que con una instrucción de que allí no se había molestado a nadie, no se había golpeado. Fui elegido entre los compañeros que estaban a declarar en eso, y declaro de que no solamente me castigaron a mí, sino a todos los presos sociales los habían castigado, a todos los que habíamos sido confinados. Yo estaba en la cuadra. El presidio era un cuadrado así. Este es un patio y aquí eran todas celdas en el planta baja. En el primer piso y ahí estaban los baños, la cocina y demás en el piso de abajo. En el piso de arriba estaban los costados, las celdas, un patio descubierto para que respiren los de abajo, y en la parte de abajo que estaban los baños y la cocina había una cuadra que tenía como 30 camas, y hemos tenido la suerte los compañeros de caer todos juntos allí. Bueno, al rato de esa declaración vienen y me llama el jefe del presidio, un tal San Pedro, de una historia negra que tiene en el presidio. Era el jefe de los guardacárceles y el que mandaba hacer todos los castigos. Entonces me sacan de la cuadra y me ponen en una celda una semana, pan y agua, y no tuve más recreo en absoluto, porque allí los que estaban en celda, 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde, los sacaban en los patios
para que se refrescaran un poco y caminaban. Yo no vi a los compañeros, me reuní últimamente cuando nos pusieron en libertad en las bodegas de los buques de Chaco y Formosa, creo que eran los que transportaban a los presos. Con mi hermano y los compañeros de la primera y la segunda remesa, nos vimos recién en Villa Devoto. En Villa Devoto, ni bien llegamos, nos van poniendo en libertad en grupos y muchos compañeros y compañeras estaban en las puertas esperándonos al grito de viva la anarquía y viva la fora, y con la misma forma respondíamos lo que íbamos saliendo. A muchos anarquistas no les queda más remedio que exiliarse en Uruguay. Aguzzi y Santillán logran huir a la otra orilla rioplatense. Severino Di Giovanni, el hombre más buscado del país, decide quedarse y permanecer en la lucha, ocurra lo que ocurra. A principios de octubre de 1930, una adolescente y un extranjero perseguido hacen el último periódico opositor al general Uriburu. El editorial de Anarquía, denominado Ley Marcial, es redactado por América. La joven pareja está más unida que nunca en su voluntad de resistencia. Los dos peleando solos, los únicos contra la brutal dictadura argentina. Severino volvería a la acción. En octubre de 1930, es decir, ya estamos en plena dictadura de Uriburu, se va a realizar tal vez el asalto más espectacular de los anarquistas expropiadores, el asalto a los pagadores de obras sanitarias en Palermo, y van a ir los dos haces del movimiento expropiador anarquista, Miguel Ángel Rosiña, sin duda el mejor en preparar asaltos, y Severino Di Giovanni. Cuando van los dos automóviles buscando ya la puerta de obras sanitarias, ven que en los bosques de Palermo hay una brigada de policía a caballo que está haciendo ejercicios, pero igual resuelven hacerlo igual a pesar del peligro. Severino va a quitar un botín, una varijita con un botín de 286.000 pesos, muchísimo dinero, pero un tiro que venía de la policía ya, que se habían dado cuenta y venían a toda carrera los caballos, la caballería de la policía, mata a Paco González, uno de los choferes de los automóviles de los anarquistas asaltantes. Paco González había sido un chofer legendario, había estado en todos los actos, atentados y asaltos. Bien, cuando ven que Paco González está muerto, Di Giovanni le dice, eran 4 en ese automóvil, le dice al que está al lado de adelante que tome él el volante, y este hombre le dice, no sé manejar. Después le dice al otro compañero que está sentado detrás y le dice, yo tampoco sé manejar, y Severino Di Giovanni no sabía manejar automóviles. De manera que siempre tenían estas cosas espectaculares, es decir, de que van a un asalto y en un automóvil de 4 solamente uno sabe manejar, que es el que cae muerto. Pero Rosiña se da cuenta, vuelve con su automóvil, y los Severino Di Giovanni y sus dos compañeros trepan a ese auto y se agarran de las ventanillas y pueden huir. Realmente fue de muy buenos resultados financieros, pero Severino Di Giovanni sufrió muchísimo la pérdida de este compañero, de este chofer Paco González, que había sido el compañero en todos los actos en que intervino él, principalmente cuando había automóviles en el hecho. Los diarios hablaron durante muchos días preguntándose quiénes podían haber sido, y por supuesto enseguida cayó la solución. Había sido Di Giovanni y había sido el legendario Miguel Ángel Rosiña. Después del asalto, la pareja se hace pasar por el matrimonio Dionisi, quizás como homenaje inconsciente, ¿o no?,
de Severino y América al propio Nietzsche, y alquilan una quinta de 100 por 300 metros en la localidad de Bursaco. En la firma del contrato se presenta también Luis Rinaldi, hermano de Josefina Rinaldi de Dionisi. Al día siguiente, Luis Rinaldi se presenta en la casa Kurt Berger y adquiere un taller completo de fotograbado para clichés y todos los elementos para una imprenta de obra. Paga al contado, y todo es llevado a la quinta Ana María, de Bursaco. En la quinta, los dos hombres trabajan hasta el mediodía en la siembra de maíz y la construcción del tinglado. Por la tarde, Severino comienza a poner proa a su sueño de editar las obras completas de Eliseo Reclus. Corrige pruebas de sus escritos y prepara un nuevo número de Anarquía. En diciembre, se produce otro resonante asalto de los anarcobandidos. Ha sido el anarquista chileno Tamayo Gavilán quien ha entrado en acción por su cuenta. Leopoldo Lugones, hijo, es quien tendrá desde ese momento la represión en la parte política y social. Para salvar a la patria, habrá que aplicar los métodos de la Santa Inquisición. Las redadas aumentan, y se toma una medida que dará excelentes resultados a la dictadura: vigilancia en todas las imprentas. La tarde del jueves 29 de enero de 1931, el anarquista terminará de corregir las pruebas completas del tercer tomo de los escritos sociales de Reclus. Tiene prisa para llegar a la imprenta ubicada en Callao 335 y dar instrucciones finales de edición. ¡Parate, Di Giovanni! ¿Estás listo? El agente José Uris le sale al encuentro. El anarquista de un solo tiro lo voltea y sigue en su carrera. En la primera salva de balazos cae herida mortalmente una niña, Delia Berardone, que quedó en la línea de fuego entre el perseguido y los perseguidores. Son por lo menos 6 los que le hacen puntería y 3 o 4 lo están encerrando. No tiene más salida que meterse en el pequeño hotel de Cangallo 1975, ante el pánico de los 2 españoles encargados. La policía hace fuego a través de la puerta de entrada. Severino da muerte a otro policía y corre a los fondos del hotel. Apoya una escalera de mano contra el muro. Desde la terraza, pega un salto tremendo hasta la terraza vecina y se desliza por un poste hasta la galería de patio de una vieja casa de la calle Ayacucho. Llega hasta la puerta de calle dándole un suave empujón a la sirvienta de la casa. Sale a la calle y apenas afuera le tiran de todos lados. Entra a la carrera al garage de Sarmiento 1964. Comprende que no hay salida. Se abre el saco, pone la boca de la pistola sobre la camisa blanca y dispara. Con una guardia extraordinaria es llevado al Hospital Ramos Mejía. El ministro del Interior apresura el traslado del herido a la Penitenciaría Nacional para que sea juzgado y condenado esa misma madrugada. Uriburu da orden al ministro de Guerra, general Medina, para que con toda prisa reúna al tribunal militar que juzgue y condene al reo. En 1 hora debe reunirse el Consejo de Guerra para suboficiales y tropa en la Penitenciaría Nacional para juzgar y fallar esta noche la causa contra Di Giovanni. Todo va a ser muy rápido. Se nombra como defensor de oficio al teniente primero Franco. Los testigos de prueba son policías. El fiscal pide la pena de muerte para el reo, prontuariado como agitador anarquista. Pero ahora viene lo inesperado. El teniente Franco comienza su alegato, refutando la aplicación de la ley marcial contra el anarquista, siendo que la misma solo está prevista para los casos de conmoción interna grave de guerra o grandes desastres públicos que pongan en peligro la estabilidad social del país, y la Argentina no está en caso de una guerra. Por otra parte, la ley marcial tiene su origen en las monarquías europeas, cuyas disciplinas están reñidas con las disciplinas de los gobiernos republicanos. El tribunal comienza a intranquilizarse. La orden es terminante: pena de muerte antes de que salga el sol. El defensor continúa demostrando que Di Giovanni no había hecho uso del arma sino cuando se encuentra encerrado y bajo emoción violenta. Solo disparó cuando se encontró perdido, por cuanto se demuestra que la niña fue muerta por la policía
en el inicio de la persecución. Para Franco, Di Giovanni no fue el agresor, sino que actuó repeliendo la agresión policial. Di Giovanni no cree lo que está presenciando. El teniente primero fundamentará que el espíritu de conservación de la especie tiene su principal fundamento en el instinto de conservación del individuo. Trátese de quien se trate, 50 revólveres disparaban fuego contra Di Giovanni. El tribunal condena a muerte por unanimidad a Di Giovanni. La defensa de Franco había provocado un verdadero escándalo en el ejército, y como primera medida se ordena su arresto. Y él me dijo que quedó impresionado de ese hombre, que lloró cuando le rechazaron la apelación. Era un militar del régimen. Horas después, el presidente de facto, el general Uriburu, y su ministro de guerra firman la orden de fusilamiento. A Di Giovanni le dan un plazo de 24 horas de capilla para después fusilarlo. La ejecución será efectuada por guardiacárceles. La fecha fijada será el domingo 1 de febrero a las 5 de la madrugada. Pero terminado el juicio militar, Di Giovanni es salvajemente torturado. Pero Di Giovanni no habla. Pero había venido Paulino a decirme que yo no había puesto la radio, que lo habían detenido y que me fuera con la nena. Y yo dije, no, primero se van ustedes. Y dice, no, primero vamos a quemar los libros con la dirección. Mirá la responsabilidad. Vamos a quemar los libros con las direcciones, porque pobre gente, los encuentra la policía, te imaginás. Y bueno, y entonces ya de madrugada se fueron él y los otros dos compañeros, y ya venía la policía cerca de la estación, y allí fue el enfrentamiento, pero no en la casa. Esa mañana, un camión con 24 hombres de la policía de la capital y bonaerense al mando del comisario Fernández Bazán se detiene a 100 metros de la quinta. Cuando los policías, todos con armas largas, hacen cuerpo en tierra, salen de la quinta Paulino Scarfó, Braulio Rojas y Juan Márquez, del grupo de Di Giovanni. A las 5:30 se inicia un tiroteo donde son muertos Rojas y Márquez. Paulino Scarfó es capturado cuando se le acaban las balas. Para reducirlo, le dan un feroz culatazo en la parte inferior del rostro. En la quinta están América y Laura, la hija mayor de Severino, que son trasladadas por el jefe de orden social, comisario Gariboto, al Departamento Central de Policía. Los interrogatorios a la anarquista adolescente no dan resultado. América había dicho la verdad. Jamás Severino ni Paulino le habían confiado sus planes. Ante el interrogatorio del subjefe de policía, comisario Echeverri, la joven había dicho espontáneamente que Severino era su compañero. América no había querido mentir su amor. Es decir, yo podía, ese es el mérito, dicen el mérito mío, yo podía callarme, era la hermana de él que vivía con nosotros y ya está. Pero yo decía, lo van a matar y no lo voy a despedir. Y el mismo jefe me dijo, pero ¿qué va a hacer todos los periodistas detrás suyo? A mí no me importa, yo quiero verlo. El juicio de Paulino Scarfó será mucho más rápido y esta vez el ministro Sánchez Orondo designa como defensor a un incondicional de profunda fe católica y fascista. Paulino es condenado a muerte y en su apelación el teniente Labori, defensor de oficio, dirá que nos encontramos ante un tarado mental, prototipo del sugestionable dominado por la voluntad ajena, pidiendo que sea detenidamente examinado por una junta de psiquiatras. Paulino se levanta de su silla y le dice con voz natural y calma: agradezco sus conceptos, pero como no puedo hacer una exposición de ideas y este no es el lugar indicado, no tengo nada que decir. Bien entrada la tarde del sábado, Teresina y los pequeños Aurora e Ilvo son llevados a la penitenciaría. El condenado besa repetidamente a sus hijos, esposado por la espalda. Luego llegan América y Laura.
Laura queda abrazada al padre. Aurora miraba la escena asombrada mientras Silvo lloraba. La madre de sus hijos volvió a acariciar el rostro de Severino, quien vuelve a besar prolongadamente a sus hijos, pidiéndole a Teresina que se fueran para ahorrarle sufrimiento. Quedaban ahora los amantes. Hay una multitud de funcionarios religiosos y curiosos. Severino pidió al comisario Florio que los dejara solos. Florio se negó con un gesto. «Tan luego a vos te vamos a dejar solo». América se da cuenta de la sangre coagulada producto de las torturas que Severino comienza a relatar. «Severino, ¿en qué hemos quedado? Vamos, que ya es tarde», replica Florio. América le da el último abrazo. Él la besa. Le pidió a ella que cuidara de sus hijos y de Teresina. América le dijo: «Voy a seguir con tu recuerdo hasta mi muerte». Una carta muy linda. Me dice Bacho que besara siempre a sus chicos y hasta que cuidara a su mujer. Mire si era generoso, porque el marido de Teresa estaba preso también, como era de la compañía, entonces también él estaba presa. Va a comenzar el gran espectáculo. La sociedad argentina parece estar convencida de que con el fusilamiento de ese descarriado se arreglarían todos los problemas. La Italia del Popolo, el diario republicano italiano que se cura en salud no criticando la dictadura en nada, trata de describir con objetividad esas horas. Entre la frondosa arboleda se mueven, en la semioscuridad de la noche estrellada, centenares y centenares de personas. Muchos de ellos que poco antes han estado gritando su locura en el estadio de River Plate, situado a poca distancia de la penitenciaría. ¿Esperan otro espectáculo? Habían combatido Justo Suárez y Bruno Petrarca. El ministro del Interior, Matías Sánchez Orondo, el enterrador, como lo llaman los obreros, no es hombre de indultos. Está amaneciendo. Di Giovanni, con grillos en los pies, es conducido al patio de fusilamiento, donde lo espera un banquillo. Cuando avanzó el pelotón que había de fusilarlo, miró detenidamente a todos los soldados. Con un gesto brusco con la cabeza impide que le venden los ojos. Segundos después, el jefe del pelotón bajaba la espada y el cuerpo de Di Giovanni era atravesado por 8 balazos. Pero antes de la descarga de fusilería, desde el angustioso silencio, un grito agudo partió de su garganta. ¡Eviva la anarquía!